Es difícil imaginar un mundo donde las enfermedades se trataban con cosas como corrientes rápidas o sanguijuelas. Pero no hace mucho tiempo, así era. El mundo de la medicina y nuestro entendimiento del cuerpo humano siempre está cambiando. Se hacen nuevos descubrimientos todos los días. Y antes de que te des cuenta, aprendes que el cigarro que fumabas para curar tu malestar estomacal en realidad te estaba llenando de cáncer. Así que hoy vamos a examinar algunas de las cosas horribles que alguna vez se usaron como medicina. Pero antes de prepararnos, asegúrate de estar suscrito al canal de Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos qué otras enfermedades te gustaría conocer. Muy bien, pacientes, digan A. Imagínate en un manicomio tenuemente iluminado, donde el tratamiento estándar para todas las dolencias implica un gran cuerpo de agua. El personal del manicomio podría sumergirte en una piscina de agua helada solo para sacarte y luego repetir el proceso hasta el cansancio. Para aquellos que parecían particularmente resistentes al tratamiento, los médicos recurrían al llamado baño sorpresa, que consistía en colocar al paciente sobre una trampilla y soltarlo en una tina de agua helada sin previo aviso. Pero por duras que parezcan estas terapias, estaban inspiradas en la creciente creencia de que la salud mental era un tema serio que valía la pena tratar, una innovación en ese entonces. Aunque equivocada, la hidroterapia representa los primeros pasos tentativos de la sociedad para abordar las enfermedades mentales. Por horribles que fueran los métodos, estaban destinados a encontrar algún tipo de efecto terapéutico en una época anterior al inicio del estudio científico de la psicología. Así que un poco de crédito por intentarlo. El mercurio era considerado una cura para todo por varias civilizaciones antiguas, a pesar de la evidencia de su toxicidad. Y lo entendemos, se ve tan genial. Debe darte algún tipo de superpoder. En el siglo XVI, la sífilis se estaba propagando sin control, y el mercurio parecía la única solución. Conocido por su capacidad para matar bacterias, se administraba como una especie de veneno supremo, un agente purgante para limpiar el cuerpo de enfermedades, y probablemente de muchas otras cosas también. Además de ungüentos, el mercurio a veces se administraba en forma de pastilla o se inhalaba como vapor. Los efectos secundarios eran catastróficos, como se esperaría al ingerir o inhalar uno de los elementos más tóxicos conocidos por la humanidad. Incluían temblores, pérdida de memoria y la muerte. Irónicamente, incluso pudo haber avanzado la enfermedad que intentaba tratar, creando un círculo vicioso de envenenamiento y enfermedad. Pero en una época sin antibióticos, el veneno parecía un precio que valía la pena pagar. Por cierto, la expresión inglesa "mad as a hatter" se originó por el envenenamiento por mercurio, que a menudo afectaba a los fabricantes de sombreros que usaban mercurio en la producción de fieltro. Así que si alguna vez te has preguntado por qué el sombrerero loco estaba almorzando con un conejo, es porque su cerebro está empapado en mercurio. En el siglo XIX, la tuberculosis era casi tan temida como la peste, y uno de los tratamientos consistía en inyectar leche directamente en las venas. Los doctores creían que la leche, un símbolo de pureza y nutrición, podía vigorizar el torrente sanguíneo. Esto, esencialmente, alimentaría a los pacientes para devolverles la salud desde adentro hacia afuera. No es sorprendente que las transfusiones de leche a menudo provocaran que los pacientes entraran en estado de shock. Para algunos pacientes, la leche actuaba como un agente extraño letal, causando infecciones graves o la muerte en cuestión de horas. Afortunadamente, la práctica fue abandonada tan pronto como mejoró la ciencia de las transfusiones de sangre, así que nunca llegaron a experimentar con helado. En un mundo antes de las vacunas, la rabia era una afección mucho más grave. Una vez que aparecían los síntomas, la muerte era inminente. Así que los médicos estaban desesperados por intentar cualquier cosa que pudiera funcionar. Entra Plinio el Viejo, quien propuso un enfoque literal de pelo del perro. Según su recomendación, la víctima debía tomar pelo del animal agresor, quemarlo y aplicarlo sobre la herida de la mordida. Si el pelo de perro no era lo suficientemente exótico, otros remedios antiguos incluían mezclar hígado molido, cerebro y sangre del animal infectado y consumirlo. Estos métodos surgieron de la creencia en la magia simpática, la idea de que lo similar cura lo similar. La mezcla de misticismo y desesperación hizo que estos tratamientos fueran populares, aunque hacían poco más que apresurar el final para las víctimas de la rabia. Incluso hoy en día, este antiguo consejo ha dejado una huella cultural. La frase "hair of the dog" todavía se refiere a tratar un problema con una pequeña dosis de lo que lo causó, aunque hoy en día la mayoría de la gente la usa para hablar de remedios para la resaca en lugar de remedios para la rabia. La fiebre por las momias en Europa no solo era una fascinación por los faraones, también era una fascinación por las supuestas propiedades místicas. A partir del siglo XVI, los médicos recetaban momias en polvo. Sí, momias en polvo para tratar diversas afecciones.
creyendo que algo tan antiguo seguramente tenía poderosas propiedades curativas. Estas momias presumiblemente no estaban disponibles sin receta. El proceso consistía en moler las momias hasta obtener un polvo fino y venderlo como un suplemento medicinal. El polvo se promocionaba como una cura para todo, desde migrañas hasta dolores musculares, y los europeos más adinerados a menudo lo mezclaban con chocolate para que fuera más agradable al paladar. Para cuando la práctica desapareció en el siglo XVIII, miles de momias ya habían sido destruidas. Es difícil decir qué pensaban los europeos que obtenían de las momias. Quizá creían que los espíritus antiguos intercederían por ellos, o tal vez solo querían poseer una parte del pasado místico. De cualquier manera, convirtieron el antiguo Egipto en una farmacia y los arqueólogos modernos lamentan la pérdida de artefactos históricos invaluables. Indiana Jones jamás lo haría. El concepto de aliviar el dolor usando vida marina en descomposición se popularizó en Australia en el siglo XIX. A los pacientes con artritis se les instaba a meterse dentro del cuerpo hueco de una ballena y permanecer ahí durante varios días. Se creía que la carne en descomposición de la ballena emitía gases que aliviaban el dolor articular. Por más espantoso que suene, la gente estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para aliviar el dolor crónico, lo que hacía que el apestoso spa de ballenas pareciera valer la pena intentar. Algunos pacientes reportaron alivio temporal, aunque probablemente se debía al calor y no a ninguna propiedad mágica de la carne en descomposición. Esta cura en particular es un testimonio de hasta qué extremos, creativos aunque morbosos, estaba dispuesta a llegar la gente cuando enfrentaba enfermedades crónicas y pocas opciones de alivio. Un dolor de muelas lo suficientemente fuerte te hará preguntarte si esa ballena muerta puede hacer algo por ti. Los romanos se tomaban la higiene personal muy en serio, aunque no siempre de una manera intuitiva. Por ejemplo, creían que la orina tenía poderosas propiedades limpiadoras gracias a su alto contenido de amoníaco. Los esclavos recogían la orina, qué suerte la de ellos, que luego se usaba como enjuague bucal para blanquear los dientes. Los romanos también la utilizaban para lavar su ropa, aprovechando los efectos blanqueadores del amoníaco. La única desventaja era que todo olía a orina. Para los romanos, la práctica no parecía extraña. Era tan rutinaria como cepillarse con pasta de dientes hoy en día. La tendencia puede haber desaparecido, pero la idea de reutilizar materiales de desecho para la salud y la higiene es algo que muchas culturas han experimentado a lo largo de los siglos. Hablando de eso, si pensabas que los romanos se detenían en la orina, estarías equivocado. Plinio el Viejo y sus contemporáneos también recomendaban el uso de materia fecal para varios padecimientos. La idea era que la esencia de la vida residía en los desechos humanos y podía curar casi cualquier cosa, desde problemas estomacales hasta la infertilidad. Por supuesto, esto no era completamente infundado. Los trasplantes fecales modernos para la salud intestinal se basan en principios similares, aunque estos son mucho más higiénicos. En la antigua China, la materia fecal se consumía como parte de las prácticas de la medicina tradicional, conocida como sopa amarilla. Esperemos que no viniera en variedades con grumos. Cuando la heroína se produjo por primera vez en el siglo XIX, se comercializó como una alternativa no adictiva a la morfina. Los doctores incluso la recetaban como supresor de la tos para niños, y siendo justos, sí iba a suprimir esa tos. Como muchos opiáceos, la heroína era sumamente efectiva para calmar a los niños, aunque los efectos secundarios no se entendían bien. No fue sino hasta años después que el potencial adictivo de la heroína se hizo evidente, lo que llevó a un rápido giro en su reputación médica. El ascenso y la caída de la heroína como producto medicinal es un claro recordatorio de cuán a menudo la medicina pasa de ser una droga milagrosa a una amenaza en el transcurso de una generación. La práctica de la sangría se extendió durante miles de años, desde el antiguo Egipto hasta la Europa moderna. Los médicos aplicaban sanguijuelas o hacían incisiones para drenar el exceso de sangre y restaurar la salud. Esta práctica, que parecía sacada de una historia de fantasmas, se creía que restauraba el equilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, como si fueran los leones de Voltron que llevas dentro. Con el tiempo, la sangría se convirtió en la cura definitiva para todo, utilizada para fiebres, dolores de cabeza e incluso trastornos mentales. Aunque la práctica persistió hasta bien entrado el siglo XIX, eventualmente desapareció cuando los médicos se dieron cuenta de que drenar la sangre vital de un paciente era, en la mayoría de los casos, una idea terrible. En una de las curas médicas más irónicas de la historia, se inyectaba malaria a los pacientes con sífilis para inducirles fiebre. La idea era que la fiebre mataría las bacterias que causaban la sífilis, y la malaria podría tratarse después con quinina. El doctor austriaco Julius Wagner-Jauregg incluso ganó un premio Nobel por esta idea, algo así como cuando Crash ganó el premio a mejor película. A pesar de ser un ejemplo extremo de que la cura era peor que la enfermedad,
funcionó lo suficientemente bien como para ser celebrada como un gran avance en ese momento. Hoy en día tenemos penicilina, lo que convierte esta terapia con fiebre en una reliquia desafortunada. Pocos procedimientos antiguos son tan alarmantes como la trepanación, la práctica de perforar o raspar agujeros en el cráneo para tratar lesiones en la cabeza o enfermedades mentales. Se ha encontrado evidencia de trepanación en cráneos prehistóricos, y el procedimiento era sorprendentemente común en la Europa antigua y en las Américas. Realizada sin anestesia, porque no sería medicina antigua sin perforaciones de cráneo sin anestesia, muchos pacientes sobrevivieron a la prueba y algunos incluso se recuperaron. La trepanación persistió durante siglos mientras los médicos buscaban curar dolores de cabeza, epilepsia y otros padecimientos mediante esta sangrienta forma de ventilación. Al ver estos tratamientos en retrospectiva, a la luz de la ciencia moderna, es fácil sentir que esos días de prueba y error han quedado atrás. Pero antes de volvernos demasiado arrogantes, recuerden que los tratamientos más avanzados de hoy podrían ser mañana el ungüento de mercurio o el cadáver gigante de ballena. Y el seguro no cubre esa ballena. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál de estos remedios equivocados fue el peor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.